A lo largo de los siglos, 13 papas eligieron un mismo nombre, León. Un nombre que no fue casualidad, sino declaración. Cada uno de ellos gobernó en momentos clave, donde la fe, la política y el destino de la humanidad estaban en juego. Pero ahora, en pleno siglo XXI, aparece un nuevo sucesor, León XIV. ¿Por qué retomar ese nombre después de más de 120 años? ¿Qué significa su elección? ¿Estamos ante una señal de que se avecina un nuevo giro en la historia de la Iglesia? Acompáñame a descubrir el legado de todos los papas llamados León y entender por qué este nombre vuelve justo ahora. El inicio de una tradición poderosa. León I, el Grande, 440-461. Conocido como uno de los más influyentes papas de la historia, León I enfrentó tiempos turbulentos. Fue él quien, según la tradición, detuvo a Atila el Huno solo con palabras. Pero más allá del mito, León I fue el primero en afirmar con firmeza la primacía del Papa sobre toda la Iglesia. Su legado es claro, el Papa no solo guía almas, también protege civilizaciones. Así nace la fuerza del nombre León. León II, 682-683. Su pontificado fue breve, pero no irrelevante. Ratificó las decisiones del Tercer Concilio de Constantinopla, combatiendo una herejía que había tocado incluso al trono papal. Con él, el nombre León se asoció no solo a poder, sino también a purificación y defensa doctrinal. Un nombre que comienza a adquirir un peso simbólico. León III, 795-816. Coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue un gesto audaz. El Papa no solo bendecía reinos, los legitimaba. León III consolidó la autoridad espiritual y política de Roma. Y al hacerlo, convirtió al nombre León en sinónimo de poder institucional. León IV, 847-855. Defendió Roma de los ataques musulmanes y reforzó las murallas que protegerían la ciudad durante siglos. Su legado es visible incluso en la arquitectura. El Papa ya no solo era pastor, también era guardián. León IV convirtió a la figura papal en defensor físico del cristianismo. León V, 903. Un pontificado efímero y oscuro. León V apenas gobernó unos meses antes de ser derrocado y encarcelado por un antipapa. Poco se sabe con certeza, y eso es precisamente lo inquietante, ¿fue víctima de la corrupción o parte de un conflicto más profundo dentro del propio Vaticano? Su breve aparición alimenta la idea de que el nombre León no siempre garantiza poder, sino que a veces lo desafía. León VI, 928-929. Su papado fue controlado por una poderosa familia aristocrática, la familia Teofilacto. León VI apenas fue una figura decorativa, lo que marcó una época de decadencia papal conocida como la pornocracia romana. Aún así, eligió el nombre León, como un acto de resistencia simbólica, tratando de recordar los días de grandeza papal en medio del caos. León VII, 936-939. Reformador silencioso, trabajó con los emperadores alemanes para restaurar la moral y la disciplina eclesiástica. No brilló por grandes gestos, pero ayudó a preparar el camino para un renacer papal. Su papado marca el inicio de una lenta pero firme recuperación del respeto papal. Elegir el nombre León, en ese contexto, era una promesa: volveremos a rugir. León VIII, 963-965. Su historia es polémica. Fue impuesto por el emperador Otoni mientras el papa legítimo aún vivía. Fue antipapa para unos, verdadero papa para otros. Pero lo que importa es lo que representó, el choque entre el poder espiritual y el político. León VIII fue un símbolo de lucha por la legitimidad, y el nombre volvió a estar en el centro de la batalla por el control de la Iglesia. León IX, 1049-1054. Fue un reformador nato. Combatió con firmeza la simonía, la compra de cargos eclesiásticos, y el concubinato clerical. Bajo su mandato, la Iglesia intentó purificarse, pero también se rompió. León IX estuvo en el centro del cisma de Oriente, la división entre la Iglesia católica y la ortodoxa.
No solo reformó, sino que marcó una frontera de poder que dura hasta hoy. Con él, el nombre León volvió a representar autoridad, pero también división. León X, 1513-1525. El Papa del esplendor renacentista y de las indulgencias. Fue quien enfrentó, o más bien, provocó, a Martín Lutero. Bajo su pontificado, el Vaticano vivió una era de lujo y arte, pero también de corrupción. Su mandato impulsó la construcción de la Basílica de San Pedro, al precio de una crisis de fe que desencadenaría la Reforma protestante. León X es el símbolo del papado que brilla por fuera, pero que arde por dentro. León X I, 1605. Gobernó solo 27 días. Su breve pontificado fue un suspiro entre tensiones políticas. Pero su elección como león en pleno siglo XVII no fue casualidad. Era una forma de invocar el peso del pasado, en una iglesia que ya no controlaba Europa, pero que aún quería imponer respeto. León XII, 1823-1829. Conservador y tradicionalista, trató de frenar los vientos liberales que recorrían Europa tras la Revolución Francesa. Restauró el poder papal, pero su visión era más de fortaleza que de adaptación. El nombre León, en su caso, evocó nostalgia por un pasado que parecía desvanecerse. León XIII, 1878-1903. El último antes de nuestro supuesto León XIV. Pero no fue cualquier papa. Fue uno de los más sabios, autor de la encíclica Rerum Novarum, donde la Iglesia se pronuncia por primera vez sobre la cuestión social, el trabajo y la dignidad del obrero. León XIII no luchó contra herejes ni ejércitos, luchó contra la injusticia moderna. Fue un papa filósofo, pero también un profeta, que advirtió sobre las fuerzas ocultas que amenazaban a la Iglesia desde dentro y desde fuera. 13 veces en la historia, el rugido del nombre León ha resonado desde el trono de San Pedro. A veces para defender, otras para dividir, y muchas para intentar corregir el rumbo de la Iglesia en medio del caos. Cada Papa León gobernó en momentos clave, caídas de imperios, reformas dolorosas, crisis internas, amenazas externas. No eligieron ese nombre por azar, lo hicieron cuando sabían que venían tiempos duros. Tiempos que exigían no solo un pastor, sino un guardián. Y hoy, más de un siglo después del último, regresa ese nombre. León XIV. ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué ahora? Quizá es porque el mundo vuelve a tambalearse entre guerras, fracturas ideológicas, tecnología sin alma y fe en retirada. Quizá es porque, una vez más, se necesita un rugido. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que cuando un papa elige el nombre León, es porque algo importante está a punto de comenzar.